Lección 1. Buenas amistades. Hola Ana, ¿qué crees que hace que una amistad sea fuerte? Hola John, creo que la confianza es vital. Sin confianza, es difícil abrirse a alguien. Acordado. Además, creo que es importante apoyarnos unos a otros en tiempos difíciles. Sí, tener a alguien en quien apoyarse puede marcar la diferencia. ¿Tienes amigos en los que puedas confiar? Definitivamente, intento estar ahí para ellos tanto como ellos lo están para mí. Es una calle de doble sentido. Con seguridad. No suelo tener discusiones con mis amigos. ¿Encuentras eso también? Sí, mantener la comunicación abierta ayuda a evitar malentendidos. Bien. Además, ser honesto acerca de los sentimientos puede prevenir conflictos. Absolutamente, y, a veces, un poco de humor puede aligerar el ánimo y resolver la tensión. Lección 2. Reflexionar sobre la historia. Buenos días, Ana. ¿Alguna vez has pensado en cómo la historia da forma a nuestro presente? Hola Juan, sí. Es fascinante mirar retrospectivamente los acontecimientos y ver su impacto en la actualidad. Exactamente. Por ejemplo, la historia de Japón es rica pero también desconcertante en algunos aspectos. ¿Qué opinas? Lo encuentro intrigante. Los cambios ocurridos en los últimos 50 años han sido significativos. Sí, la rápida modernización junto con los valores tradicionales crea una dinámica interesante. Realmente lo es. A veces se siente como una lucha entre mantener la cultura y aceptar el cambio. Bien, es esencial encontrar el equilibrio. ¿Cuál crees que es la lección más importante de la historia? Creo que aprender de los errores es crucial. Ayuda a evitar que se repitan. Absolutamente, comprender nuestro pasado puede guiarnos hacia un futuro mejor. Lección 3. Aventuras culinarias. Hola Ana, te sexta probando un nuevo café. ¿Cómo fue? Hola John, fue una delicia. Pedí un plato único que nunca antes había probado. Eso suena emocionante, me encanta probar lugares nuevos. Siempre se siente como una aventura. Sí, y explorar diferentes cocinas puede ser muy divertido. ¿Cuál es tu tipo de comida favorita? Soy un gran admirador de la comida italiana. Los sabores son ricos y reconfortantes. El italiano es delicioso. Disfruto la comida tailandesa por su equilibrio entre dulce y picante. Absolutamente, cada cocina tiene su encanto. ¿Prefieres salir a cenar o cocinar en casa? Eso depende. Salir a cenar es fantástico para probar cosas nuevas, pero cocinar puede ser terapéutico. Siento lo mismo. Hay algo especial en preparar una comida con ingredientes frescos. Lección 4. Pulgar verde. Hola Ana, noté que tienes muchas plantas. ¿Qué te encanta de ellos? Hola John, adoro las suculentas. Son tan hermosos y de bajo mantenimiento. Eso es cierto, a mí también me parecen fascinantes. Vienen en muchas formas y colores. Exactamente. Además,
No requieren mucha agua, lo que los hace fáciles de cuidar. ¿Tienes un tipo de suculenta favorita? Me encanta la echevería. Su forma de roseta es impresionante. ¿Qué pasa contigo? Creo que la planta de jade es mi favorita. Se dice que trae buena suerte. Esa es una creencia divertida. Cuidar las plantas también puede resultar muy gratificante. Definitivamente, es como cuidar un pedacito de naturaleza en nuestros hogares. Lección 5. Encontrar lo que necesitamos. Hola Anna, ¿has estado buscando ese libro que mencionaste? Hola Juan, sí. Entiendo que podría ser más fácil encontrar una tienda física que lo venda. Podría ser una buena idea. A veces, navegar en persona resulta más satisfactorio. Exactamente. La búsqueda en línea puede resultar frustrante, especialmente cuando parece que no aparece nada. ¿Has revisado las librerías locales? A menudo tienen joyas escondidas. Aún no lo he hecho. Normalmente me olvido de ellos. ¿Tienes una librería favorita? Sí, hay uno cerca con un acogedor rincón de lectura. Es un lugar perfecto para pasar una tarde. Eso suena encantador. Disfruto de los lugares donde puedes simplemente relajarte y leer. Bien, además, a menudo puedes encontrar recomendaciones del personal. Es como tener guías personales. Me gusta eso. Hace que la experiencia sea más personal. ¿Alguna vez has encontrado un gran libro de esa manera? Sí, una vez descubrí así una fantástica novela de misterio. Fue un cambio de página. Lección 6. Aspiraciones futuras. Buenos días, Anna. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Hola John, hay tantas opciones. Podría verme siendo director como mi padre. Esa es una gran elección. Debe ser inspirador seguir sus pasos. Sí. Admiro cómo influye en la vida de los estudiantes. ¿Tienes el trabajo de tus sueños? Siempre quise ser escritor. Crear historias parece muy gratificante. Eso es asombroso. La escritura puede transportar a las personas a mundos diferentes. Exactamente. Además, permite la creatividad y la autoexpresión. ¿Qué temas disfrutas más? Me encanta el inglés y la historia. Ambos cuentan historias tan interesantes. Lo hacen. Comprender la historia puede brindar un gran contexto para escribir, ¿no crees? Lección 7. Pausa para el café. Hola Anna, he observado que mucha gente disfruta de las pausas para tomar café en el trabajo. ¿Qué opinas? Hola Juan, sí. Es una buena manera para que los empleados se relajen y socialicen. Estoy de acuerdo, algunas personas van allí a tomar un refrigerio, mientras que otras prefieren leer el periódico. Exactamente. Es fantástico ver cómo un simple descanso puede elevar la moral. ¿Tienes una cafetería favorita? Hay un lugar acogedor en el centro que sirve los mejores pasteles. Es difícil resistirse. Eso suena delicioso.
Me encanta probar diferentes pasteles mientras tomo café. ¿Alguna vez has probado a hornear el tuyo propio? Puede ser una actividad divertida. Tengo. Hornear puede ser bastante relajante, pero es más complicado de lo que esperaba. Verdadero, pero el aroma de los productos recién horneados hace que valga la pena. Lección 8. Patrocinios deportivos. Hola Ana, ¿te has dado cuenta de cuántas empresas patrocinan eventos deportivos? Hola Juan, sí. Es fascinante cómo las marcas se convierten en sinónimo de deportes de talla mundial. Exactamente, los patrocinios no solo promocionan las marcas, sino que también apoyan a los deportistas. Creo que ayuda a los atletas a centrarse en su rendimiento sin preocupaciones económicas. Bien, puede marcar una gran diferencia para los talentos emergentes. ¿Sigues algún deporte? Sí, me encanta el baloncesto. La energía durante los juegos es increíble. Aquí igual, la emoción es contagiosa, especialmente durante los playoffs. Definitivamente. Además, ver a los atletas rendir al máximo siempre es inspirador. Realmente lo es. Motiva a muchas personas a perseguir sus propios objetivos de fitness. Lección 9. Objetos perdidos y encontrados. Buenos días, Anna. ¿Has perdido algo importante recientemente? Hola Juan, sí. Todavía no encuentro mi pulsera favorita. Eso es frustrante. Me lo puedo imaginar. ¿Lo reportaste en alguna parte? A veces eso ayuda. Todavía no lo he hecho. Pensé en revisar objetos perdidos en el café que visité. Esa es una decisión inteligente. Mucha gente entrega allí los objetos perdidos. Exactamente. Espero que alguien lo haya encontrado y lo haya entregado. Crucemos los dedos. Siempre vale la pena comprobarlo antes de perder la esperanza. Verdadero. ¿Alguna vez has perdido algo valioso? Sí, una vez perdí mi billetera, pero afortunadamente me la devolvieron. Fue un gran alivio. Lección 10. Sabores locales. Hola Ana, por cierto, ¿tienes algún restaurante local favorito por aquí? Hola John, absolutamente. Hay un pequeño lugar italiano que hace la mejor pasta. Eso suena delicioso. Me encanta la comida italiana. ¿Cuál es tu plato favorito allí? No puedo resistirme a sus linguini de mariscos. Es tan sabroso y fresco. ¿Qué pasa contigo? Soy fanático del risotto. Si está bien hecho, puede ser celestial. Definitivamente. ¿Crees que es mejor comer fuera o intentar cocinar en casa? Cada uno tiene su encanto. Salir a comer es divertido, pero cocinar puede ser una salida creativa. Estoy de acuerdo. Además, cocinar en casa puede ser más saludable y económico. Exactamente. ¿Alguna vez intentaste recrear platos de tus restaurantes favoritos? Sí. A veces lo consigo, pero otras veces no sabe igual. Pero eso es parte de la diversión.
Experimentar en la cocina puede dar lugar a sorpresas. Lección 11. Proteger lo que importa. Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en lo que harías para proteger a tus seres queridos? Hola John, esa es una pregunta profunda. Creo que es importante tener planes en marcha. ¿Qué pasa contigo? Absolutamente, creo que la comunicación es clave. Si pasa algo, todos deberían saber qué hacer. Estoy de acuerdo. ¿Y nuestras pertenencias? ¿Crees que es aconsejable invertir en sistemas de seguridad? Definitivamente, un buen sistema de seguridad puede dar tranquilidad. Además, ayuda a disuadir amenazas potenciales. Exactamente. También he leído que cosas simples como una buena iluminación pueden marcar la diferencia. ¿Has oído eso también? Sí, las áreas bien iluminadas a menudo disuaden a los invitados no deseados. Es interesante cómo pequeños cambios pueden mejorar la seguridad. Bien. Y enseñar a nuestros hijos sobre seguridad es crucial. ¿Cuál crees que es la mejor edad para empezar? Yo diría que alrededor de las 5 o 6, los niños pueden aprender reglas básicas y comprender la importancia de estar seguros. Eso suena razonable. Además, les permite cuidar de sí mismos, incluso en pequeñas cosas. Exactamente, se trata de generar conciencia y responsabilidad desde pequeños. Lección 12. Conversaciones sobre la diversidad. Buenos días, Ana. ¿Alguna vez has tenido conversaciones sobre temas LGBTQ+? Hola John, sí, creo que es importante discutir estos temas abiertamente. Absolutamente. Uno de los imanes que conocí en diciembre de 1990 apareció poco después en la televisión. Es interesante. ¿Cómo fue esa conversación? Fue esclarecedor. Compartió perspectivas sobre la inclusión y la aceptación. Genial. Creo que comprender diferentes puntos de vista ayuda a cerrar brechas. Con seguridad, estas discusiones pueden desafiar los estereotipos y fomentar la empatía. Estoy completamente de acuerdo. Es vital que las comunidades se sientan seguras y valoradas. Exactamente, las conversaciones pueden inspirar cambios y generar comprensión con el tiempo. Lección 13. Reflexionar sobre el legado. Hola Ana, ¿has pensado en el concepto de legado? Hola Juan, sí. Es fascinante considerar lo que dejamos atrás. Creo que puede verse como un pecado que cometimos contra nosotros mismos si lo aceptamos como tal. Esa es una idea que invita a la reflexión. ¿Cómo interpretas eso? Creo que si no reconocemos nuestras acciones, nos perdemos lecciones para las generaciones futuras. Exactamente. Aceptar nuestros errores puede conducirnos al crecimiento y la mejora. Bien, es crucial aprender del pasado para construir un futuro mejor. Sí. La forma en que reflexionamos sobre nuestro legado puede influir en nuestras decisiones actuales. Absolutamente, es un poderoso motivador para realizar cambios significativos en nuestras vidas. Lección 14. Preparación para las entrevistas. Buenos días, Anna.
¿pensaste en preguntas para hacerle al entrevistador? Hola Juan, sí. He estado pensando en algunas para mostrar mi interés. Genial, hacer preguntas reflexivas realmente puede causar una buena impresión. Exactamente. Quiero saber sobre la cultura de su empresa y las oportunidades de crecimiento. Esos son temas importantes. Demuestra que te preocupas por tu futuro allí. Sí. También creo que es bueno preguntar sobre las responsabilidades diarias. Con seguridad, comprender las expectativas ayuda a aclarar lo que implica el trabajo. Exactamente. También puede ayudarme a decidir si es lo más adecuado para mí. Absolutamente, las entrevistas son una vía de doble sentido. Son tanto para ti como para ellos. Lección 15. Viajando a través de la historia. Hola Ana, ¿qué opinas de visitar países con ricas historias? Hola John, me parece fascinante. Cada lugar tiene sus propias historias y lecciones. Exactamente, las lecciones del siglo XX han dado forma a nuestro mundo actual. Sí. Comprender que la historia puede proporcionar información valiosa sobre los acontecimientos actuales. Bien, es como caminar por un museo viviente cuando visitas sitios históricos. Me encanta esa analogía. ¿Tiene algún país favorito que le gustaría visitar por su historia? Siempre quise visitar Grecia, las ruinas antiguas son increíbles. Grecia es increíble. Me encantaría ver el Partenón y aprender sobre la mitología antigua. Absolutamente, viajar puede profundizar nuestro aprecio por las diferentes culturas y sus legados. Lección 16. Ahorrar sabiamente. Hola Ana, definitivamente deberíamos intentar ahorrar algo de dinero para nuestros próximos planes. Hola Juan, estoy completamente de acuerdo. Siempre es inteligente tener un presupuesto en mente. Bien, estoy seguro de que encontraremos todo lo que necesitamos sin gastar demasiado. Absolutamente. ¿Has buscado ofertas o descuentos locales? Este fin de semana, se celebrarán grandes rebajas. Podría ser un buen momento para comprar. Eso suena prometedor. Me encanta cuando las tiendas tienen eventos de liquidación. Yo también, es gratificante encontrar artículos de calidad a un precio más bajo. Sí. Además, nos permite explorar nuevas tiendas que normalmente no visitamos. Exactamente, ir de compras puede ser una aventura cuando buscamos gangas. Lección 17. Pasos para el aprendizaje del idioma. Buenos días, Anna. Escuché que planeas inscribirte pronto en un curso de idiomas. Hola Juan, sí. Ese es un gran paso para mejorar mis habilidades. Absolutamente, aprender un nuevo idioma puede abrir muchas puertas. Exactamente. Me entusiasma conectarme con nuevas personas y culturas. ¿Tiene algún idioma específico en mente? ¿Quiero aprender español? Es muy hablado y útil. Gran elección. El español puede ser increíblemente divertido y expresivo de aprender.
Estoy de acuerdo. Además, me ayudará cuando viaje a países de habla hispana. Con seguridad, viajar se vuelve aún más enriquecedor con las habilidades lingüísticas. Lección 18. Historia y transformación. Hola Ana, ¿alguna vez has pensado en los desafíos que enfrentan los ex convictos? Hola Juan, sí. Es interesante ver cuánto se convierten en colonos respetables. Absolutamente, muchos de ellos comienzan una nueva vida y contribuyen positivamente a la sociedad. Es inspirador. Demuestra que el cambio es posible con determinación. Bien, sin embargo, la casi total falta de ayuda del gobierno puede resultar desalentadora. Eso es cierto. Los sistemas de apoyo son cruciales para una reintegración exitosa. Exactamente, las comunidades pueden desempeñar un papel vital ayudándoles a encontrar empleo y estabilidad. Sí. Es importante crear un entorno que fomente el crecimiento y la aceptación. Absolutamente, todos merecen una segunda oportunidad para prosperar. Lección 19. Descubriendo islas remotas. Buenos días, Anna. ¿Sabías acerca de esa pequeña isla lejos de Nueva Guinea? Hola Juan, sí. Es fascinante lo aislado que está, a más de 4.000 kilómetros de distancia. Bien, es sorprendente pensar en lo única que debe ser su cultura. Definitivamente. Ese aislamiento puede dar lugar a tradiciones y estilos de vida distintos. ¿Alguna vez has pensado en visitar lugares remotos como ese? Tengo. La idea de explorar la naturaleza virgen y conocer a la gente local me parece apasionante. Aquí igual, es como entrar en un mundo diferente. Exactamente. Además, es una oportunidad para desconectarnos de nuestras vidas aceleradas. Absolutamente, estas experiencias pueden cambiar la vida y ser memorables. Lección 20. Reflexionando sobre la historia. Hola Ana, ¿qué opinas sobre el tema de la esclavitud en la historia? Hola John, la esclavitud es uno de esos delitos que impactaron profundamente a la sociedad. Absolutamente, es una parte oscura de nuestro pasado que debe reconocerse. Sí, y comprenderlo nos ayuda a aprender sobre la igualdad y la justicia hoy. Bien, la reflexión sobre estas cuestiones es crucial para el crecimiento y la curación. Estoy de acuerdo. Es importante educar a otros sobre las consecuencias de tales acciones. Exactamente, la conciencia puede conducir a cambios positivos y evitar que la historia se repita. Sí. Las conversaciones sobre estos temas son esenciales para un futuro mejor. Absolutamente, es una responsabilidad compartida mantener el diálogo. Lección 21. Navegando en el transporte. Hola Ana, ¿hay algún horario de autobús específico que debas conocer? Hola Juan, por favor. Me encantaría saber el horario del fin de semana. Por supuesto, creo que los autobuses pasan cada media hora durante el día. Eso es conveniente. ¿Crees que es tiempo suficiente para los viajeros?
Creo que sí, especialmente para las rutas populares. Permite flexibilidad. Verdadero. ¿Alguna vez has utilizado el transporte público para explorar nuevos lugares? Sí, me parece una excelente manera de experimentar una ciudad como un local. Absolutamente. Además, puede resultar más económico que los taxis. Bien, y es una oportunidad para conocer gente interesante en el camino. Lección 22. Aventuras de senderismo. Buenos días, Anna. ¿Te gusta hacer senderismo alguna vez? Hola Juan, sí. Hay algo refrescante en estar en la naturaleza. Absolutamente, las vistas pueden ser impresionantes. ¿También cocinas después de una caminata? Sí. Es gratificante preparar una comida después de una larga caminata. Eso suena satisfactorio. ¿Cuál es tu plato favorito para hacer? Me encanta hacer sopas abundantes. Son perfectos después de una caminata fría. Disfruto asar verduras y carnes para darles un sabor ahumado. Es una gran idea. Agrega un toque agradable a la cocina al aire libre. Definitivamente, cocinar al aire libre puede ser una parte divertida de la aventura. Lección 23. Preferencias de compra. Hola Ana, ¿has considerado optar por la comodidad de las compras online? Hola John, es verdad, es muy fácil navegar desde casa. Exactamente, pero ¿crees que las tiendas físicas todavía conservan su encanto? Sí. Hay algo especial en explorar físicamente y probarse artículos. Estoy de acuerdo. Además, obtienes una gratificación instantánea cuando compras algo. Sí. Y también es bueno apoyar a las empresas locales. Absolutamente, ayuda a la comunidad a prosperar. ¿Qué prefieres? Creo que disfruto de una combinación de ambos, dependiendo de mis necesidades. Eso tiene sentido. El equilibrio es clave en el mundo de las compras actual. Lección 24. Encontrar la calma. Buenos días, Anna. ¿Alguna vez te relajas escuchando música relajante? Hola Juan, sí. Suena como una buena manera de recargar energías. Absolutamente. Puede crear una atmósfera tan pacífica. Estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu género preferido para relajarte? Me encanta la música acústica. Es tan relajante y gentil. Qué lindo. A veces prefiero los sonidos de la naturaleza, como la lluvia o las olas del mar. Esas son excelentes opciones. Realmente ayudan a reducir el estrés. Sí. También suelo utilizar música para meditar. Esa es una práctica maravillosa. Mejora la experiencia de la atención plena. Lección 25. Escapadas a la playa. Hola Ana. He oído que el Ocean Viewing es agradable. Hola John, yo también he oído eso. Está justo al lado de la playa, ¿verdad? Sí, esa ubicación debe ser fantástica para los amantes de la playa. Absolutamente.
Despertar con los sonidos del océano sería increíble. Con seguridad, es un lugar perfecto para relajarse y realizar actividades divertidas. ¿Qué tipo de actividades te gustaría hacer allí? Me encantaría probar el kayak o simplemente descansar en la arena. Ambos suenan geniales. Probablemente disfrutaría del yoga en la playa al amanecer. Eso suena refrescante, una forma perfecta de empezar el día junto al mar. Lección 26. Escapes asequibles. Hola Ana, estaba buscando complejos turísticos de playa. ¿Es caro quedarse en Grecia? Hola John. No, tiene un precio razonable y hay muchas opciones disponibles. Es genial escuchar eso. ¿Qué tipos de alojamientos puedes encontrar? Puede elegir desde hoteles de lujo hasta acogedoras casas de huéspedes. Parece una buena variedad. ¿Están incluidas las comidas en muchos lugares? A menudo, algunos complejos turísticos ofrecen paquetes con todo incluido que son convenientes. Eso es útil, facilita la elaboración de presupuestos para los viajeros. Exactamente. Además, podrás disfrutar de la gastronomía local sin preocuparte por los costes. Perfecto, comer comida local siempre es lo más destacado de un viaje. Lección 27. Navegando en el transporte. Hola Ana, ¿qué opinas de las restricciones al transporte público en países extranjeros? Hola John. Puede variar mucho según el país, ¿no? Exactamente, algunos lugares tienen sistemas extensos, mientras que otros son limitados. Es cierto que tener un buen conocimiento del transporte local es esencial para los viajeros. Sí, puede ahorrar tiempo y dinero, especialmente en las grandes ciudades. ¿Tiene algún consejo para utilizar el transporte público en el extranjero? Siempre recomiendo conseguir una aplicación de transporte para realizar un seguimiento de horarios y rutas. Eso es inteligente. Hace que la navegación sea mucho más fácil. Definitivamente, estar preparado puede mejorar significativamente la experiencia de viaje. Lección 28. Lecciones de resiliencia. Hola Ana, he estado pensando en cómo los desafíos nos enseñan resiliencia. Hola Juan, eso es muy cierto. Nos dan margen de mejora. Exactamente, cada revés puede ser un trampolín hacia el crecimiento. Sí. Es importante ver los obstáculos como oportunidades. ¿Has experimentado un desafío que te enseñó resiliencia? Tengo. Aprender una nueva habilidad fue difícil, pero fortaleció mi confianza. Eso es inspirador. Es sorprendente cómo podemos aprender de nuestras luchas. Absolutamente. Compartir estas experiencias también puede animar a otros. Definitivamente, siempre debemos recordarnos a nosotros mismos que podemos superar los desafíos.